Muy bien, listo. Si dejan de escucharme o me empiezo a escuchar mal, me avisan, ¿vale? Vale, gracias, Andy. Sí. Denme un segundo. Ok, listo. Muy bien, chicos, pues entonces les estaba diciendo, el primero de los modelos del pensamiento estratégico que vamos a ver es la matriz de Eisenhower. Esta matriz fue creada por Dwight D. Eisenhower, que fue un presidente de Estados Unidos, y este señor era un multitask de su época. Tenía un montón de actividades a realizar de forma paralela, que además en ese momento en donde empezó con este método, lo hacía todo de una manera correcta o buena o aprobada de acuerdo justo a los objetivos que le estaba planteándose. Entonces, solamente como ejemplos, estuvo como manejando todo lo que tenía que ver con el tema de la Guerra Fría, acabó con la guerra en Corea y creó el sistema interestatal de autopistas, entre muchas otras cosas, ¿no? Yo aquí destaqué estas, pero bueno, todo eso lo hizo en el mismo año y entonces estaba como siempre manejando un montón de actividades al mismo tiempo y él creó este método. Sin embargo, en realidad esta matriz y lo que vamos a revisar acerca de la metodología para llegar a ella se hicieron famosos después en un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente exitosa. Eh, en ese libro se planteaba como una de las metodologías el uso de esta matriz y entonces fue cuando realmente cobró importancia y fama el uso de ella, ¿no? Y bueno, actualmente es una matriz que se utiliza para muchos otros ámbitos, pero en este caso lo vamos a focalizar en el tema empresarial y a partir de ahí vamos a ver cómo nos puede ayudar para identificar ciertas metas. Entonces, en principio, bueno, se trata de una representación gráfica donde se muestra un cuadrante de 2 ejes. En estos ejes se muestra el grado de importancia, que es en esta parte desde lo importante hacia lo no importante y así como la urgencia, desde lo urgente hacia lo no urgente. Es un método de toma de decisiones a través de la gestión de tiempo. Entonces, al ubicar qué tipo de actividades tenemos que llevar a cabo, y esto puede ser dentro de un área de trabajo, dentro de una organización como tal, a nivel personal también, o sea, se le puede dar la aplicación tan amplia y general o tan específica como nosotros creamos, pero finalmente siempre habla acerca de una lista de actividades que tenemos que desarrollar. También la parte de los plazos es flexible. Podemos hablar de la lista de actividades que vamos a realizar por el día de hoy o lo que vamos a realizar en el mes, en el trimestre, en el año, etcétera, y a partir de ahí ir ubicando en estos cuadrantes. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Eisenhower y por qué la importancia de esta matriz? Bueno, lo que él decía es que generalmente la gente o las organizaciones en lo que se basa es en el primer cuadrante, que tiene que ver con lo importante y lo urgente. ¿Y eso a qué obedece? Bueno, generalmente lo que vemos en este primer cuadrante son crisis, presiones o proyectos con fecha de vencimiento. Lo que se nos hizo tarde para entregar, lo que fue algo totalmente inesperado con el tema de las crisis, por ejemplo, o algo que salió de imprevisto y que nos están obligando a realizarlo con el tema de las presiones, ¿no? Entonces, esto nos obliga a que al enfocarnos solamente en este cuadrante, en lo importante y lo urgente, lo que hacemos es dejar de lado todo lo demás. Y finalmente, lo que obedece al pensamiento estratégico, lo que nos habla acerca de lo que podríamos realizar como un comportamiento más estratégico, va en realidad en el siguiente cuadrante, lo que es importante, pero no es urgente. Entonces, ahí lo que podemos identificar son relaciones personales o las nuevas oportunidades que podemos identificar como organización, la planificación a futuro, actividades preventivas, crecimiento de personal e incluso podemos identificar aquí como ocio y diversión. Entonces, la importancia de esta parte es que si nosotros no atendemos los otros cuadrantes, lo que sucede es que todo esto se empieza a volver urgente y entonces empieza a caer en el primer cuadrante, pero sin tener una planificación. Y lo más importante también, cuando hablamos acerca de riesgos, no pueden ser prevenidos, porque como no los estuvimos atendiendo en su momento, los dejamos de lado, entonces cayeron en esta parte de ser urgentes. Otra cosa que también sucede es que podemos estarnos ocupando de cosas que sean no urgentes y además no importantes. Y entonces en ese punto no solamente estamos atendiendo algo que no vale la pena, sino además se está llenando nuestra agenda, nuestro día, nuestro tiempo
de ese tipo de actividades que en realidad no tienen ningún sentido. Las que más o menos podríamos tener dentro de nuestro día, pero que no necesariamente tendrían que tener esta relevancia, son las de este tercer cuadrante, que son las no importantes, pero sí urgentes, que pueden ser interrupciones, emails que tienen que salir en ese momento, reuniones, llamadas, actividades populares o presiones familiares. Aquí, si se fijan en este primer esquema que estamos viendo, se pueden entrelazar tanto las actividades profesionales, laborales, como también actividades personales. Y eso también es importante que lo vayan identificando, porque al final, cuando nosotros estamos evaluando el tema de organizaciones, y como lo vimos la clase pasada, existe algo muy importante que es el factor humano. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado que los colaboradores, los integrantes del equipo o simplemente los que forman parte de una organización pues tienen una vida personal, una vida propia. Y entonces también ahí es importante que nosotros tengamos este tipo de actividades identificadas e incluso ponerlas justo en alguno de estos cuadrantes para saber entonces en dónde tendríamos que estar eligiendo o priorizando la realización de estas actividades. Entonces, como les decía, en el último cuadrante, en el cuadrante 4, en lo no importante y lo no urgente, pueden ser detalles específicos, simplemente ladrones de tiempo, que son las redes sociales, los distractores como tal, todo lo que te distrae de algo que tienes que hacer en ese momento y que no lo quieres hacer, y entonces te metes en cualquier tipo de actividad que no necesariamente es algo que te corresponda a ti directamente, o incluso puede ser un compañero de trabajo o un área de trabajo hermana que constantemente está pidiéndote que realices actividades que en realidad no corresponden directamente a tu perfil del puesto, sino que son de otra área y tú lo que haces al estar ayudando, pues es justo esta parte de perder el tiempo en esa situación. Algunos emails y llamadas, algo que pueda ser totalmente obsoleto, que no haga una diferencia que realices esa llamada o que hagas ese email y aún así lo estés haciendo, o actividades placenteras que ahí podemos verlo, por ejemplo, en lo de importante y no urgente, que en ocio y diversión, ahí sí son cosas que necesitas, que es importante, la distracción, el salir en las actividades recreativas, el deporte, el tiempo específico para ti, para tu desarrollo personal, eso se puede identificar como importante. Pero cuando estamos hablando de algo 100% placentero y que no tiene que ver directamente con algo que realmente te esté nutriendo, entonces aquí es a lo que se refiere con esta parte. Entonces, ¿cómo identificar este tipo de actividades? Una vez que ya vimos en primer plano a qué se refiere con este tipo de los dos cuadrantes y desde lo no importante a lo importante y desde lo no urgente a lo urgente. Bueno, en principio, en la primer parte, que son las tareas importantes y urgentes, estas tareas reciben la prioridad 1 y debes enfocar toda tu atención en completarlas. No porque lo hayamos descuidado y entonces se hayan convertido en urgentes, quiere decir que entonces tenemos que seguirlas dejando de lado, al contrario. Entonces, es lo primero que se sugiere que se haga en el día, que tú revises, y generalmente además es lo que nos puede dar más flojera porque justo por eso lo fuimos dejando de lado y dejando y dejando y dejando hasta que se hizo urgente. Entonces, siempre enfocarte en eso al principio. Si estamos hablando de un plazo mucho más grande, por ejemplo, si estamos revisando una matriz de Eisenhower para un trimestre, por ejemplo, pues igual tiene que ser parte de lo prioritario y entonces ya de acuerdo a la selección o a la asignación de actividades, pues lo van a poner como algo que se tiene que hacer como primera instancia, dependiendo del equipo y de las acciones que estemos identificando. Después, en las tareas no importantes, pero no urgentes, perdón, importantes, pero no urgentes, están las metas de largo plazo, búsqueda de oportunidades, como les decía, tareas que son importantes para el desarrollo de la organización o el desarrollo personal y no tienen una fecha de vencimiento explícita. Entonces, por aquí, en el tema de búsqueda de oportunidades, pues puede ser algo súper amplio. Puede ser aquí desde la revisión de ver en qué está desarrollando el sector dentro de nuestro producto o dentro de nuestro servicio. Y entonces ahí identificar si hay algo que nosotros deberíamos de estar invirtiendo más en investigación y desarrollo, o podemos ver la búsqueda de oportunidades como nuevos mercados. Aquí identificar si hay alguna nueva línea de negocio, algún nuevo país al que podamos entrar, o por ejemplo algún nuevo segmento de clientes y nosotros estamos identificando que nuestro producto está evolucionando hacia esa parte. Es aquí en este punto en donde no es algo urgente,
Tampoco tiene una fecha específica en donde tengas que decirlo en ese momento, pero si lo puedes ir viendo desde un momento, entonces también se puede ir sumando a las actividades que tú tienes de manera constante, tú o tu equipo, y entonces eso va a ir detonando nuevas oportunidades que van a ser beneficioso para el desarrollo de tu organización o del desarrollo personal. También la búsqueda de nuevos clientes, no solamente un segmento de clientes, sino de los clientes que ya tienes actualmente. A lo mejor ya tienes un portafolio de clientes específico, bueno, pues ampliar ese y ir buscando en algunos otros puntos, en algunas otras zonas geográficas, etcétera. Como lo estés basando actualmente, bueno, a partir de ahí, búsqueda en general de todo lo que tiene que ver eso. Después, en lo no importante, pero urgente, se pueden identificar las tareas que son delegables, es decir, que sí son importantes que se hagan, pero que no necesariamente las tienes que hacer tú o no las tiene que hacer tu área, dependiendo de lo que se esté analizando. O incluso si estamos hablando de una organización como tal, pues a lo mejor es una actividad que sí es importante, pero que perdón, que no es importante, pero que por ser urgente, pues lo puedes delegar a alguien más. Por ejemplo, se me ocurre este tema de los servicios de limpieza que tú puedes contratar a través de un outsourcing o de otra empresa que te preste esos servicios. Bueno, entonces eso es algo que es urgente porque siempre se tiene que atender esta parte, pero que por no ser importante se puede delegar, se puede buscar que se haga a través de otra empresa, por ejemplo, y entonces ahí ya se está cubriendo, pero ya no es algo que va a restarte tiempo a ti, a tu área o a tu organización para que se pueda llevar a cabo. O también habla aquí que puede ser algo que puedas programar para después, cuando hayas terminado las tareas del primer cuadrante. Y finalmente, en el último cuadrante, en lo no importante y lo no urgente, son las que deberías dejar de lado y eliminar. Ocio como tal, pero ocio cuando es algo que realmente solo te quita tiempo sin darte algo, una retribución, ¿vale? Entonces, identificar bien claramente que no tiene que ver con el tema del desarrollo personal, volvemos a lo mismo, tiene que ser algo que no te deja para nada, no te retribuye, no integra algo positivo tanto para la organización o si estamos hablando del ámbito personal, pues también algo que tenga que ver directamente con tu desarrollo y que no esté sumando. Entonces, en ese punto, lo que se recomienda es realizar la acción de eliminar, ¿vale? Entonces, aquí podemos identificar claramente cada una de las acciones principales que se tienen que hacer una vez que identificamos la lista de tareas que van en cada uno de los cuadrantes. En el primero es hacer, sin cuestionar, sin aplazar, ya para que puedan liberarse de esas situaciones urgentes e importantes. En la segunda es decidir, ser mucho más estratégico, que es lo que se marcaba como objetivo para esta matriz de Eisenhower, enfocarte en esta parte de lo importante y no urgente, porque eso es lo que te va a permitir diseñar estrategias que puedas aplicar de manera inmediata o a largo plazo y que entonces eso detone un crecimiento, un desarrollo. En el tercero, delegar. Evalúa qué tan importante es que se realice directamente por ti, por tu área, por tu organización, y si no, trata de delegarlo y que alguien más lo haga, porque sí es importante, sí se tiene que hacer, pero no necesariamente es algo que te corresponde directamente a ti. Y en el último, eliminar, dejarlo de lado, tratar de bloquearlo o de posponerlo hasta que lo puedas eliminar por completo. Y aquí lo importante, chicos, no es solamente identificarlo y ya, sino que, por ejemplo, en este caso del último cuadrante, cuando decimos eliminar, la verdadera riqueza o ventaja de este punto no es lograr eliminarlo o no, es en un principio identificar cuántas acciones de estas estás llevando a la mejor en tu día a día y en realidad es algo que no te está sumando y que solo te está quitando tiempo. Entonces, el simple hecho de que tú puedas identificarlas y ponerlas ahí te ayuda a empezar a crear acciones para que de ahora en adelante puedas llegar a ese punto de eliminar. En esta parte es como el eliminar es la parte final de un gran proceso que ya te está dando ventajas, porque al momento de que pudiste ponerlas en ese cuadrante, entonces empiezas a generar ya actividades para dejarlas de lado. Entonces, si lo logras eliminar, perfecto, es como el fin último, pero si no, al menos ya lo tienes en ese cuadrante y sabes que puedes estarlas posponiendo hasta que realmente sea algo que ya dejes de lado por completo, ¿vale? ¿Alguna duda acerca de la matriz Eisenhower?
No, Sandy, creo que todo claro. Muy bien, muchas gracias. Ok, chicos, entonces el siguiente modelo es el modelo GROW. Este modelo está diseñado para responder un listado de preguntas en cada una de las fases que lo componen con el fin de resolver problemáticas que se puedan identificar a partir de la respuesta o la elección que vayamos haciendo a través de la enunciación de estas preguntas que se plantean. Entonces, si se fijan, el modelo GROW es básicamente un modelo que se divide en 4 fases, que se proponen a través de las preguntas que van como principales de acuerdo a cada una de estas fases y se refiere al acrónimo acerca de Goals, Reality, Option and Will, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata entonces. El primer paso que tiene que ver con el tema de goal o de meta es plantearte en principio qué quieres, qué estás buscando. Recuerda que los objetivos deben ser bajo la metodología de SMART, que es específicos, medibles, alcanzables, realistas y deben tener un tiempo límite para ejecutarlos. Elabora siempre esta meta en positivo, no empieces con un no o con un nunca, sino es algo que estás buscando llegar, ¿vale? Esta metodología también se planteó inicialmente como un tema personal, pero a partir o de crecimiento personal, pero a partir de algunos estudios se vio que también se puede aplicar para organizaciones o para compañías. Entonces ahí es como el ámbito en el que nosotros queremos situarlo. Ustedes seguramente si lo buscan o si lo googlean ahora, van a tener mucha respuesta respecto a este tema de crecimiento personal o de coaching, que no necesariamente es como el enfoque que queremos darle en este momento, tiene que ser algo más hacia lo laboral, hacia lo organizacional, a partir del seguimiento de este tipo de preguntas, pero que tienen que ver con las organizaciones o con las empresas. El segundo cuadrante es reality o realidad. ¿En dónde estás hoy? ¿Cuál es tu situación actual? Lo siguiente es hacer un diagnóstico o evaluación de la brecha que existe entre tu realidad y tu meta, y las causas pueden ser externas o internas, ¿vale? Entonces aquí es importante identificar cómo es que ya que tenemos una meta elegida o un objetivo, si estamos hablando específicamente de la organización, entonces de dónde estamos nosotros, cómo vamos a llegar allá. En este caso, como se está planteando también a nivel personal, que igual aplica, entonces tendría que ser, ya que sabes cuál es tu meta, ¿en dónde te encuentras ahora? Esta brecha que nosotros podemos identificar en estos primeros 2 pasos, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues principalmente para partir de ahí entonces saber son los pasos que nosotros podemos dar para ir acercándonos hacia ese punto. Y en ese análisis acerca de esta brecha es donde entra el siguiente elemento, que es acerca de option o también acerca de obstáculos. Posibilidades o alternativas. ¿Qué tendrías que hacer para reducir la brecha entre tu realidad y tus objetivos? ¿Qué impacto tendrían dichas opciones en ti mismo y en otras personas? ¿A cuál de esas opciones tienes mayor alcance? Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una vez que identificamos esta brecha, tenemos que evaluar cuáles son las diferentes opciones que tenemos para llegar a esa meta, cuántos caminos existen y a partir de ahí entonces determinar respecto a nuestra realidad si tenemos los recursos suficientes, si existe el tiempo suficiente o en esta parte es donde se generan las alternativas de solución. Podemos tener el plan A, el plan B, el plan C y a partir de ahí ir definiendo cuál podría ser más viable. Y en algunos puntos, cuando podemos identificar etapas dentro de estos planes, pues incluso podemos ir intercambiando, iniciar con nuestro plan A y si en algún punto, en alguna etapa tendremos que cambiar, bueno, pues entonces saber que nos permite tener la flexibilidad de poder movernos al plan B o al plan C, dependiendo de lo que nosotros estemos eligiendo en ese momento. El chiste es, o la idea es llegar al destino o a la meta que nosotros nos trazamos inicialmente. Y para llegar a ese punto, pues siempre necesitamos el último elemento que en este momento se marca con will o como voluntad, es cuál es el compromiso que tú tienes identificado para llegar a esta meta que tienes. Entonces, no basta con tener claridad y recursos. Es indispensable que exista el compromiso y las acciones necesarias para llegar a nuestras metas. En el plan de acción se traduce como qué vas a hacer, cuánto, cómo, dónde y con quién.
determinar qué se va a hacer, cuándo y con quién lo hará y la voluntad de hacerlo. Entonces, una vez que lo identificas, entonces sí ya tienes cubierto como todos estos elementos y puedes tener un plan claro acerca de a dónde te va a llevar ese punto y en qué etapas tienes que pasar para llegar a esta meta. Entonces, como les decía, pongamos como ejemplo algo que tiene que ver con la organización para poder ir aterrizando este modelo en el tema Grow. Si nosotros estamos hablando de una reunión en donde tendremos que identificar la aplicación de este modelo para algo que tiene que ver sobre una organización o una compañía, lo primero que tendríamos que identificar es cuál es el objetivo. Si podemos plantearlo como el objetivo del área, por ejemplo, el decir, pues el objetivo del área es lograr tanto de ventas o un crecimiento respecto al semestre pasado, hacia el año pasado, en algún comparativo, de un tanto de porcentaje, de un 15%, de un 30%, etcétera. O a lo mejor estamos evaluando un plazo definido, como lo marca en la siguiente pregunta, un objetivo del trimestre. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que estar evaluando? Bueno, alguno de estos objetivos que puede ser un incremento, puede ser un ahorro, a lo mejor para el trimestre es ahorrar un 30% en materiales, en mantenimiento. Cualquiera de estos casos es entonces ya marcar una meta. O a lo mejor en esta parte que decíamos de evaluar algo que tiene que ver con el sector, si nosotros estamos desarrollando estos procesos de vigilancia tecnológica y estamos viendo que lo que viene de acuerdo a nuestro sector, a nuestro producto, a nuestro servicio, en cuanto al mercado, en la revisión de nuestros competidores, por ejemplo, pues ahí podemos identificar hacia dónde está yendo y entonces trazar a partir de ahí una meta o un objetivo para saber qué es lo que estamos buscando en este punto. Entonces, como organización, podemos identificar lo primero, este tipo de metas. Lo que se propone aquí para este modelo es que siempre se haga una por una, identificar solamente un objetivo o solamente una meta, tanto haciéndolo a nivel de organización como también a nivel personal en esta parte, siempre es identificar una sola meta y no algo que pueda ser 2 o 3 objetivos, porque entonces se empezaría a perder el orden de los siguientes elementos. En la siguiente parte de reality es cuál es la situación actual. Ya que identificamos cuál es el objetivo que queremos cubrir, entonces, ¿en dónde estamos en este momento? ¿Qué es lo que podemos identificar? Puede ser que se identifique que hay una competencia desleal con el resto de competidores en el mercado o podemos identificar resistencias internas, a lo mejor nuestro equipo no está preparado internamente o alguna de las áreas no tiene la capacitación correspondiente o simplemente hay poca motivación y ese puede ser un elemento que nosotros identifiquemos en ese punto. Y finalmente, ¿qué recursos cuenta el área, la organización o el equipo? Nuevamente, podemos referirnos a temas técnicos, a temas tecnológicos, a temas intelectuales, a temas de formación, a temas económicos. Cualquiera de ellos es identificar esos recursos y entonces en ese punto, como lo vimos en el ejemplo anterior, saber cuál es la brecha entre nuestra realidad y el objetivo que estamos cumpliendo. En la siguiente para option o para obstáculos, ¿qué harías si tuvieses más tiempo, más dinero, o fueses el jefe cuando se tiene que tomar una decisión? Entonces ahí, ¿qué es lo que tú podrías empezar a construir a partir de eso dentro del equipo, dentro del área, dentro de la organización? Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías? Bueno, esta segunda pregunta respecto a este elemento, ¿a qué nos ayuda? A identificar si el equipo que nosotros estamos viendo o evaluando dentro de esta dinámica comprende o considera que desde un principio se empezaron a dar errores respecto a la evolución o a la trayectoria que lleva el desarrollo de este objetivo. Entonces, cuando preguntas qué pudieras hacer si empezaras de nuevo, pues entonces puedes identificar en qué puntos ellos creen que se pudo haber corregido alguna línea, alguna dirección de lo cual se estuvo haciendo y entonces ahí también identificas obstáculos y sabes de qué manera se pueden superar o si simplemente se tienen que eliminar, dejar de lado y justo empezar a partir de ahí a ver qué es lo que se tiene que hacer nuevamente. ¿Y cuál podría ser el mejor resultado? Entonces, ya que tienes identificado eso, ya puedes saber qué acciones vas a seguir, tanto para el tema de fortalecer la realidad que tienes actualmente y llevarlo hacia la meta o hacia el objetivo. Y finalmente, cuando estamos hablando como equipo o como organización, en la parte de Will, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Bueno, ¿cómo sabrás que has obtenido éxito? Es decir,
cuáles son las métricas que tú estás proponiendo para llegar a cumplir este compromiso o esta meta. Cómo vas a empezar y terminar cada etapa de las acciones, en dónde vas a marcar un inicio y en dónde vas a marcar un fin para a partir de ahí saber cuál es el plazo que se identifica para este compromiso y qué apoyo necesitas y de quién. A lo mejor, pues, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que marcamos hace un momento como realidad, se trata de un equipo que está desmotivado, que no tiene el interés para llevar a cabo el alcance de esta meta o de este objetivo, pues entonces, ¿qué apoyo necesitas o de quién? Bueno, pues ahí generar acciones que tienen que ver con la estimulación de este equipo, con la motivación, que puede ser desde acciones positivas o a lo mejor más controles para entonces identificar una reacción dentro de estas personas y saber si a partir de ahí, pues los colaboradores pueden empezar a integrarse de una manera más eficiente y lograr que finalmente sí se cumplan estos objetivos. También identificar cuando estamos hablando de quién necesitas apoyo, pues a lo mejor necesitas apoyo de otras áreas, de estas áreas de soporte que tienen que ver con el fortalecimiento de todo lo que se está llevando a cabo en tu área, o a lo mejor necesitas apoyo de directivos, o a lo mejor necesitas apoyo del consejo, de los inversionistas. Dependiendo del tipo de acciones, es ahí en donde tú puedes empezar a enfocar estos esfuerzos. Entonces, aquí es importante que todo el equipo, de todas las personas que se hayan situado para hacer este tipo de evaluación, puedan reconocer las respuestas que fueron planteando en cada uno de los elementos, porque de ahí es de donde viene entonces el reconocer la búsqueda de estos objetivos, que empezar a integrarse todos en un solo equipo y entonces sí mirar en una sola dirección y saber cuáles son las actividades que le corresponde a cada quien para llegar a ellas. Igual habla de esta cultura del feedback, porque cuando tú haces este tipo de preguntas dentro de un equipo, pues se facilita que exista entonces la retroalimentación en donde alguien puede decir, bueno, esta parte de si pudieras empezar de nuevo y a través de ahí identificar alguna acción que tú puedas entender como fallida o identificar algún área de oportunidad en donde se puede mejorar respecto al desempeño que se tuvo por un área o por un colaborador. En este tipo de ejercicios existe esta ventaja de hacer una retroalimentación que no parezca forzada, sino que sea parte del análisis que se está haciendo. Y se puede ir marcando en cada uno de los elementos, desde la identificación de la meta hasta el pasar por el tema de la realidad, de los obstáculos y del compromiso. En cada uno de ellos puede haber una oportunidad en donde este equipo pueda darse esta retroalimentación o esta identificación de áreas de oportunidad y entonces ahí descubrir si se tiene que hacer un cambio, una modificación o algo que pueda generar una mayor cohesión dentro del equipo para lograr estas metas que se están buscando, ¿vale? ¿Dudas en cuanto al modelo de Grow? Hasta ahorita creo que no, Todo Sandy, bien. gracias. Ok, gracias. Muy bien, chicos. El último modelo que vamos a ver es el modelo de Drexler-Sivett. Este es un modelo que fue desarrollado por Alan Drexler, David Sivett y Ruth Forrester y consiste en un proceso de cuestionamientos de 7 etapas. Se usa para identificar los estadios por los cuales transitará un equipo de trabajo y las preguntas fundamentales que deberán hacerse en cada fase. Entonces vamos a observar estas 7 etapas. Lo que se está marcando aquí es en cada una de las etapas o de los círculos que están aquí marcados con los números, lo que se da es la pregunta inicial con la cual nosotros tenemos que partir para enfocarnos en el resultado que estamos buscando. Después, en una parte un poco más sombreada, donde dice pendiente, aquí lo que vamos a identificar es qué pasa cuando en esta etapa no se está atendiendo de manera adecuada dentro de los equipos de trabajo estas soluciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera etapa que vemos orientación, ¿por qué estoy aquí? Esto se tiene que plantear principalmente cuando estamos hablando de un proyecto o de un área en específico. Cuando tú formas parte de un equipo de trabajo, lo primero que tienes que saber es qué papel vas a jugar dentro del proceso de cada una de estas áreas y de la integración de ese equipo como tal. ¿Qué pasa en esta parte dependiente cuando esto no está bien claro? Pues genera desorientación, incertidumbre o miedo.
Por ejemplo, a saber que puede ser sustituido porque como no te quedan claras tus funciones, pues entonces hay otras personas que sientes que están haciendo lo mismo que tú o mejor que tú o diferente a lo que tú estás haciendo y entonces eso te genera esta desorientación, esta incertidumbre e incluso el miedo de ser sustituido, de ser reemplazado, dependiendo del tipo de actividad que estás logrando. Si esta parte de esta primera etapa de orientación se atiende de manera correcta dentro del equipo de trabajo, entonces pasamos a esta parte de resuelto, en donde existe un propósito respecto a lo que estamos haciendo. Tenemos claro la identidad del equipo, por ejemplo, el número de miembros, pero también sus actividades, hacia dónde estamos llegando, qué es lo que estamos buscando al pertenecer a esta área, a este equipo, a esta organización, etcétera. En la siguiente etapa es fomentar la confianza. En este punto es quién eres. Es decir, tú tienes que tener una confianza respecto a todo lo que estás haciendo dentro de tu equipo y saber entonces qué papel estás jugando dentro de él. Ya una vez que supiste qué es lo que hace tu puesto, por ejemplo, bueno, ahora dentro de ese proyecto, dentro de esa organización, dentro de ese objetivo que está buscando la organización, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuáles son tus actividades? No solo las generales por tu puesto, por tu perfil, sino en específico dentro de ese proyecto o dentro de ese objetivo, ¿vale? Cuando no se atienden de manera correcta, ¿qué es lo que pasa? Hay cautela, hay desconfianza, hay una fachada, es decir, estamos simulando que estamos participando, estamos simulando que estamos de acuerdo con lo que se está generando como actividades o decisiones dentro de ese equipo, pero en realidad no lo tenemos claro, no sabemos qué se está haciendo, creemos que lo que está haciendo se está haciendo de manera errónea a lo mejor y no se está atendiendo de manera correcta. Si lo atendemos de forma adecuada, entonces cuando es resuelto hay una consideración mutua, es decir, se puede dar incluso un apoyo entre las acciones que se puedan hacer un grupo o un colaborador con otro colaborador. Hay franqueza al momento de expresarse dentro de la comunicación que se puede realizar en el equipo y hay confianza. Es decir, yo sé que lo que está haciendo mi compañero de trabajo es en función también de lo mismo que estoy buscando yo y entonces eso me ayuda a enfocarme en cuáles son mis actividades, en lo que necesito hacer y entonces a partir de ahí no dejarlo de lado y buscar todos la misma dirección, lo cual se vuelve más rápido para encontrar ese resultado. La siguiente etapa es la especificación de objetivos. ¿Qué estamos haciendo? Aquí es determinar claramente lo que estamos buscando, en qué punto lo vamos a buscar, si existe un plazo definido para hacerlo y a quién le corresponde cada uno de los recursos que se puedan emplear para llegar a ese objetivo. Si está en pendiente, que va a generar apatía porque desconocemos, no sabemos o no entendemos estos objetivos, entonces no participamos, participamos lo mínimo indispensable. Escepticismo, no nos queda claro el objetivo, entonces nos parece que es algo inalcanzable o que es algo que no nos corresponde o que es algo que no va de acuerdo al tema de la organización o del equipo. Y competencia irrelevante. Pensamos que lo que estamos haciendo ahí no va a sumar, no es algo necesario y que no necesitamos estar ahí. Una vez que es resuelto, entonces puede ser aceptaciones explícitas, es decir, claramente sabemos qué es lo que tenemos que realizar, objetivos claros e integrados, identificamos a dónde vamos y qué es lo que se tiene que hacer de manera individual y colectiva, y hay una visión compartida. Todos estamos claros de una sola dirección. La siguiente etapa es compromiso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando es pendiente, tenemos una dependencia o una resistencia. Como no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que aplicar, en qué punto, en qué momento, etcétera, pues entonces o dependemos de alguien y entonces a lo mejor se está duplicando un esfuerzo o estamos dejando de hacer algo que alguien más está haciendo pero nos corresponde a nosotros, o hay resistencia. No queremos hacerlo porque no lo sentimos claro, porque no sabemos cómo se va a ejecutar, etcétera. Cuando en esta etapa lo tenemos bien aplicado, entonces se quedan papeles asignados, cada quien sabe qué va a hacer y en qué tiempos lo tiene que hacer. Hay recursos adjudicados, así que cada quien sabe qué le corresponde y en qué punto, y las decisiones son tomadas. Sabemos cuándo se tiene que ejecutar cada una de ellas y si son consecuentes, es decir, que va una ligada a otra, o si pueden ser de forma paralela, dependiendo de estos tiempos y de estas acciones identificadas. Después pasamos a la quinta etapa, que es de la ejecución. ¿Quién hace qué, cuándo y dónde?
ya claramente definimos no solamente las actividades y los recursos, sino el responsable, el equipo que va a apoyarlo a él y en dónde y cuándo se tiene que hacer. Cuando esta parte no está bien atendida, hay conflicto o confusión, que es esta parte que les decía de en donde a veces hay una duplicidad de actividades y hay más de una persona haciendo lo mismo porque no quedaron claros en las actividades, o hay un conflicto porque empiezan a chocar entre dos o más integrantes del equipo al no saber qué es lo que se está haciendo o al pretender que a lo mejor se está haciendo lo mismo de una manera errónea. Hay falta de armonización e incumplimiento en las fechas de entrega. Si se tiene claro y logramos tener toda esta parte de la ejecución correctamente, entonces hay procesos claros, cada quien sabe quién, cuándo y dónde, hay una organización y hay ejecución disciplinada. Después llegamos a la etapa 6, que es el alto rendimiento, que es lo que está buscando esta matriz de Dexler-Siebert, llegar a esta parte del punto 6. Y con esto llegamos entonces al tema de la integración espontánea, que es, podemos empezar a adivinar o a saber qué es lo que va a hacer el otro, cuál es el paso siguiente y entonces tener una proactividad, una participación que vaya más allá de lo esperado para poder llegar incluso más rápido al objetivo. Hay sinergia, sabemos cómo trabaja cada quien, cuáles son los puntos fuertes de otros elementos del equipo y entonces aprovechamos esos puntos fuertes y también apoyamos en donde sabemos que no lo son. Y son resultados incomparables. Es decir, hay esta parte que les decía de llegar a la eficiencia máxima en cuanto a tiempo y en cuanto a calidad. Cuando no se logra esta parte, en lugar de tener el alto rendimiento, tenemos una sobrecarga porque hay 2 o 3 elementos del equipo que están haciendo lo que los demás deberían hacer, pero como no llegaron a la parte del compromiso o de la especificación de objetivos, pues entonces lo tienen que absorber ellos de manera inadecuada. Y hay discordia porque entonces pues obviamente se generan tensiones respecto a la sobrecarga de trabajo solo para unos elementos y no para otros. Una vez que llegamos a este punto y que logramos una culminación adecuada, entonces podemos pasar a la reanudación. ¿Por qué continuar? Bueno, pues porque una vez que logramos esta sinergia y estos resultados que vimos en un momento, pues lo que hay que hacer es entonces buscar qué es lo siguiente respecto a eso, qué es lo demás a lo que tendríamos que estar apuntando una vez que logramos esta primer parte. Puede ser incluso un cambio de dominio, que es no solamente integrar el mismo equipo de la manera en la que lo hicimos, en donde hay ciertos líderes o ciertos coordinadores, sino empezar a movernos en ese punto, justo porque ya identificamos puntos fuertes y puntos débiles que nos pueden ayudar a renovar ese equipo hacia otra dirección. Aquí también marca que puede haber resistencia, eso lo ponen como algo normal, porque finalmente siempre que se acaba con un proyecto o que se llega a un objetivo, pues hay un punto en donde lo que buscas es un poco descansar y dejar de lado ya esta parte, pero lo que se busca es no romper con este ciclo que ya llevamos, con esta tendencia que ya tenemos y entonces seguir buscando de qué manera volver a integrarnos a este mismo círculo virtuoso y lograr repetir este esquema una y otra vez, mientras más veces mejor. Si no se logra, entonces lo que puede pasar es el aburrimiento o el agotamiento. El agotamiento de parte de estas personas que estuvieron haciendo todo de manera constante y que no recibieron este apoyo o esta retroalimentación de parte del equipo, o el aburrimiento cuando sientes que estás haciendo lo mismo siempre y que entonces llega a hartarte y ya no ser motivante el seguir buscando nuevos retos en este punto. Aquí algo importante a destacar, chicos, es que cada uno de estas etapas se marca como algo que puede ser bueno o malo, pendiente o resuelto, etcétera. Pero lo que pasa en la vida real es que generalmente en cada una de estas etapas se transita desde lo resuelto a lo pendiente de manera constante. Podemos estar en la etapa 1 y ya tenerlo todo resuelto y que cada quien sepa por qué está ahí, que se tenga el propósito, que se identifique la identidad en el equipo, etcétera, y a las 2, 3 semanas hay que regresar porque ahora otra vez hay pendientes, hay incertidumbres, hubo cambios y no se sabe cómo afrontarlos, a lo mejor salieron personas del equipo y entonces vuelve a haber este tipo de desestabilidad en donde hay que empezar a hacer un refuerzo y así con cada una de las etapas. En cada etapa puedes migrar o estar yendo de picos a bajos dependiendo de los tiempos, de lo que esté pasando en el entorno, etcétera. Y entonces lo importante es saber
que cuando no tengas estos puntos resueltos, cuando hagas la evaluación con el equipo de trabajo y veas que en la parte de resueltos no se está cumpliendo con cada uno de ellos, entonces es momento de evaluar y de volver a comunicar lo que sea necesario para darle tranquilidad al equipo, ¿vale? Importante también destacar que cuando estamos hablando de las primeras etapas se habla del desarrollo del proyecto, del desarrollo del trabajo, del desarrollo de la organización, y en en las siguientes etapas, en los últimos, ya hablan acerca de los resultados. A partir de la ejecución, pues ya tenemos que ir identificando estos resultados y saber hacia dónde vamos, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a este esquema? No, Sandy. Aquí lo estoy marcando de una manera mucho más clara, o más bien un poco más simple, un poco más acotada para que lo podamos identificar como un poco más con acciones, pero es importante también tener claro esta parte porque aquí es donde vienen justo estas especificaciones de cuando está algo pendiente y cuando ya está resuelto, ¿vale? Ok, chicos, nos falta un par de láminas nada más. Quédense conmigo unos 15 minutos más para ya poder terminar la sesión y no irnos a un descanso, perdón, y alargar un poco más la sesión cuando ya prácticamente estamos en la recta final, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver las estrategias en diferentes ámbitos. Una vez que ya identificamos esta información que acabamos de ver en cada uno de los modelos, también es importante que nosotros podamos resolver qué es lo que está pasando al exterior, ¿vale? Entonces, un poco para traer hacia el juego, hacia la mesa, qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estrategia. Bueno, son conjunto de acciones planificadas sistemática y cronológicamente para que se pueda alcanzar un objetivo en el tiempo estimado según el plan trazado, que eso es parte de lo que ya estábamos viendo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo queremos aplicar al macroentorno o al entorno externo? Bueno, generalmente se dan cambios que influyen en las organizaciones y ahí se encuentran tendencias o acontecimientos que están más allá del control de una sola organización. Aquí es muy importante esta parte porque una vez que identificamos estos factores que están más allá del control de la organización, podemos así darnos cuenta de qué es lo que podemos prevenir o qué es lo que podemos identificar como algo que tenemos que tener presente en cuanto a riesgo o en cuanto a oportunidad, ¿vale? Y de ahí vamos a derivar estos elementos. Primero, identificar el tema de la organización. Ya vimos toda esta parte de los objetivos, de las metas, de los recursos, todo lo que acabamos de revisar acerca de los modelos. Entonces, en esta parte podemos identificar los clientes. ¿Qué tipo de clientes estamos viendo? ¿Qué segmento estamos atendiendo? ¿En cuántas localidades, países, regiones, etcétera? Competidores. Siempre es importante tener en cuenta nuestros competidores y como se los he dicho anteriormente, no solamente los competidores directos, sino los indirectos que tienen que ver también con productos sustitutos. Los proveedores, toda esta red de cadena de suministro que nosotros necesitamos para poder completar esto y con las características que nosotros consideremos que forman parte de nuestra ventaja competitiva. Los proveedores que nos traen los materiales adecuados, que nos traen la tecnología adecuada, que nos proveen de toda la información que nosotros necesitamos, etcétera. Y finalmente gobierno. Y gobierno hablando como todo lo que tiene que ver con el marco tanto de normativa como de regulación, todo lo que tenemos que cumplir a nivel estatal, municipal, nacional, etcétera, e incluso en este caso internacional, si queremos hablar de esta proyección que puede tener la empresa. Y todos estos elementos que acabamos de revisar, pues aplicarán bajo un ámbito económico, político, social o tecnológico. Entonces, para quienes estuvieron conmigo el semestre pasado en el plan de negocios, esta parte les va a ser muy familiar porque la vimos ya para la evaluación de nuestro mercado, pero ahora lo vamos a ver para todo el ámbito de la organización. En esa parte lo estábamos viendo más como un tema de el plan de exportación y entonces basarnos justo en este proyecto y aquí puede ser cualquier tipo de objetivo, como lo que hace un momento marcábamos. Por ejemplo, el incremento en ventas del 30%, eso puede ser desde un plano nacional a un plano internacional o el ahorro, a un ahorro de 25% respecto a maquinaria, respecto a mantenimiento, etcétera. Bueno, pues entonces eso también no necesariamente va a aplicar para algo específico relacionado con exportación, sino es algo mucho más general y así es como quiero que se enfoque en este punto.
¿vale? Entonces, ¿qué nos va a dar el macroentorno y este análisis de la información que podamos ir capturando? Pues el tema de amenazas y oportunidades, en donde podemos identificar riesgos, como les decía, o amenazas en caso de que haya algo que debamos prevenir, pero también en donde identificar oportunidades, ya que tengamos en cada uno de estos ámbitos específicos la información necesaria, pues entonces saber qué es lo que tendríamos que estar buscando para llegar a aprovechar al máximo estas oportunidades. Entonces, como les decía, esta parte del análisis de pestes ya lo vimos con algunos de los compañeros el semestre pasado, que es básicamente el identificar a través de cada uno de los ámbitos información que nos pueda proveer de datos necesarios para tomar decisiones. Entonces, hablamos de el ámbito político que puede aplicar para estabilidad o inestabilidad política. Cualquiera de los dos casos nos va a dar información pertinente. La política de comercio exterior, la política de impuestos, leyes laborales, restricciones o apoyo a la empresa, programa de apoyo, partidos políticos, etcétera. En el ámbito económico, crecimiento económico, tasas de interés, inflación, poder adquisitivo, impuestos locales, capacidades financieras, inversión extranjera, tratados o acuerdos internacionales. Acuérdense que estos temas tienen que ver directamente con el objetivo que estemos revisando o con la meta que estemos evaluando. En lo social, el crecimiento de la población, la pirámide poblacional, tendencias de consumo, aspectos culturales, religión, migración local o nacional, tendencias comerciales. En el tecnológico, producción de bienes y servicios, tecnologías emergentes, distribución de bienes y servicios, tendencias de uso de la tecnología, innovación, análisis de patentes. Contaminación ambiental en la parte del ecológico, políticas de promoción al medio ambiente, niveles de huella de carbono, clima y entorno medioambiental, localización geográfica, empresas responsables con el medio ambiente. En el tema legal, legislación aplicable al sector, igualdad de producciones, leyes y derechos del consumidor, normas sanitarias, normas de etiquetado, normas de seguridad, leyes en proceso que a lo mejor apenas se están creando, que se están evaluando, que se están revisando, a lo mejor ya están en la Cámara, en el Congreso, revisando si ya están a punto de ser emitidas y entonces tenemos que identificar si allí hay algo que pueda afectar o que pueda ser una oportunidad para nuestra organización. Y finalmente, tendencias legales. ¿Cuáles son las tendencias? Tienden hacia la apertura, hacia la promoción del comercio o al revés, es una tendencia de generar cierre de fronteras, de generar cierre de proveedores, de mantenernos de la manera más hermética posible como país o como sector, a lo mejor, dependiendo del tipo de producto respecto al cual estemos evaluando. Y por eso se le llama análisis PESTEL, porque igual que en los ejemplos anteriores que estábamos viendo, habla de un acrónimo respecto a cada uno de los elementos o de los ámbitos que estaremos evaluando en cada uno de estos puntos. Ahora bien, aquí lo importante, chicos, es cada vez que ustedes apliquen un análisis PESTEL, lo más importante es que en cada uno de estos puntos se pongan datos muy concretos, datos específicos, datos sintetizados, resumen acerca de lo más importante que se pueda identificar respecto a estos ámbitos, ¿vale? No es práctico que, por ejemplo, en el tema de leyes, pongan todo el texto de una ley o todo el texto de un reglamento o todo lo que tiene que ver con una norma sanitaria, porque entonces el análisis que tendría que verse de una manera inmediata gracias a este esquema se vuelve mucho más tedioso y difícil de evaluar. Lo importante o lo que brinda una ventaja respecto a este análisis es que sean datos específicos. Si después de algún dato específico, por ejemplo, en el tema económico, identificamos un crecimiento en el PIB respecto al año anterior del 20%, wow, eso es muchísimo, ok, entonces, ¿por qué? Ah, bueno, pues ya nos vamos directamente en otra parte del documento a revisar cuáles son las tendencias que están priorizando dentro del gobierno para dar este crecimiento o qué son las acciones que se están tomando, los programas federales que se están implementando para llegar a este crecimiento del PIB, etcétera. Pero en esta parte del PESTEL, en el tema económico, solamente se tiene que poner el primer dato, el dato esencial, que sería esta parte de el crecimiento del PIB respecto al año pasado en este porcentaje, ¿vale? Y en cada uno de esos puntos solamente dar datos específicos.
Y justo retomando lo que les decía del semestre pasado, me permití poner un ejemplo de uno de los trabajos de sus compañeros para que viéramos cómo quedaría entonces esta parte. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando solamente de datos específicos en cada uno de los puntos, ¿vale? Y lo que nos permite en ese momento es tener un panorama amplio respecto a este macroentorno. Este macroentorno lo podemos tener tanto a nivel nacional, si estamos hablando de la aplicación de un objetivo nacional, o a nivel internacional, que es como en este ejemplo que estábamos viendo acerca de la evaluación de un país para llevar hacia la exportación. Y entonces ahí estamos ubicando como hay ciertos datos específicos y ya si hay algo muy relevante, muy preocupante, muy riesgoso, pues entonces ya nos clavamos directamente en buscar información determinada respecto a ese dato y ya podemos hacer un análisis posterior mucho más enfocado y complejo respecto a ese elemento. Pero si no, mientras tanto, lo importante es que podamos tener esta gran panorámica y a partir de ahí tener solo una evaluación mucho más amplia con estos elementos estratégicos o prioritarios que nosotros hayamos identificado. Siempre también otro elemento importante dentro del PESTEL es que sepamos enfocar estos elementos dependiendo del objetivo o del proyecto o de la meta sobre la cual nosotros estamos investigando para realizar este PESTEL, ¿vale? Siempre dentro de las empresas va a haber un proyecto específico o va a haber un objetivo específico sobre el cual estamos buscando y entonces a partir de ahí enfocar nuestro PESTEL. Si estamos hablando en el tema económico, por ejemplo, que decíamos aquí arriba el tema del crecimiento de la población que nos va a interesar revisar es, de acuerdo al objetivo, el segmento de cliente es mujeres de 20 a 35 años. Bueno, pues el crecimiento de población que vamos a evaluar en nuestro PESTEL es solamente lo relacionado a ese segmento, porque ahí es donde va enfocado nuestro objetivo. Si estamos revisando, por ejemplo, la evaluación de una organización respecto a un tema en donde sabemos que nuestros clientes van o están muy enfocados a temas de aspectos culturales específicos, pues solamente vamos a revisar eso. No nos interesa, en este caso, por ejemplo, de aspectos culturales, poner las fiestas patronales más importantes en ese país. Solamente si a lo mejor nuestro producto, nuestro servicio, pues va relacionado con el tema turístico, con el tema de salidas, con el tema de hoteles, de estadías, etcétera. Bueno, pues entonces sí lo enfocamos, pero si no, es solo información paja que no va a servir y que va a llenar con algo que en realidad no suma al análisis de lo que estamos viendo, ¿vale? Y así con cada uno de los ámbitos. Lo más importante es identificar qué estamos revisando y una vez que lo tengamos claro, entonces todo nuestro PESTEL debe ser enfocado a eso. En algunos puntos también se utiliza que el PESTEL sea solamente para tiempos específicos, sobre todo cuando se hace evaluación de casos pasados. Y eso, por ejemplo, les va a servir en su entregable. Si ustedes me están presentando el caso de una empresa, de algo que ya pasó, que fue, por ejemplo, un caso fallido, el caso fallido de Xerox en el mercado cuando sacó su primera fotocopiadora, y eso fue en 1989. Ok, entonces el PESTEL respecto a ese caso se va a basar en esos tiempos y van a ir todos enfocados hacia ese periodo de tiempo y hacia ese caso en específico. Y todo lo que se presente en cada uno de los ámbitos va a ser relacionado con esa parte, ¿ok? Entonces, siempre debe ser breve o sintetizado y debe de ser enfocado a lo que se está evaluando, un objetivo, una meta, un proyecto y puede ser por periodos de tiempo específico, ¿ok? ¿Queda claro, chicos, el tema de PESTEL? Sí, Sandy. Muy bien, pues entonces eso sería todo respecto al tema de la sesión. Nada más déjenme darle un par de anuncios parroquiales antes de que nos vayamos hacia Moodle. Importante, ahorita hay que realizar una actividad en Moodle. Acuérdense, yo trato de planear todas estas actividades para que se hagan dentro del horario de la clase. Entonces, generalmente cuando estamos hablando de fecha de entrega y fecha límite, la fecha de entrega va a ir relacionada con el tiempo o el horario de clase en el que está programada esa actividad, porque la idea es que justo hagamos que nos juntemos en ese momento como grupo y realicemos esa actividad y ya solamente si por alguna situación tú necesitas más tiempo, no tuviste en ese momento el recurso,
hay algo que te está impidiendo realizarlo en ese momento, bueno, entonces se marca la fecha límite como una extensión de ese plazo, pero no busquen entregar o llegar a esa fecha tan cercana como algo específico, ¿vale?